Como le comentaba, estamos en la cuenta regresiva para el regreso a clases. El gobierno federal lo ha programado para el 24 de agosto. Todas las escuelas de nivel básico y medio superior volverán a clases el 24 de agosto, pero no de manera presencial, será a distancia. Para ello, el gobierno federal ha firmado un acuerdo con las principales televisoras del país para hacer pues, clases a distancia por medio de televisión, también de radio, y utilizando también como base los libros de texto gratuitos editados por la Secretaría de Educación Pública. Hay muchos cuestionamientos, muchas dudas de los padres de familia y también de los maestros. Algún sector de los magisterios también ha manifestado sus dudas al respecto y su rechazo a este plan. Consideran que no fueron consultados para llevar a cabo este plan de retorno a las clases. Y los padres de familia, por supuesto, pues con dudas naturales de lo que implica volver a las actividades escolares sin llevarlos a la escuela, lo que implica unas dinámicas familiares muy complejas para muchas familias. Bueno, vamos a hablar de esto con dos especialistas en el tema que me acompañan en esta ocasión. Me refiero a Alma Maldonado, una especialista en educación superior del CINVESTAB, y Marco Fernández, que también es especialista en temas de educación para México Evalúa y también para la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Marco y Alma, qué gusto saludarles. A ver, de entrada, Alma, ¿cómo ves este plan, este proyecto de regreso a clases para el 24 de agosto en medio de esta pandemia? Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues en efecto quedan muchas dudas, son más las dudas que tenemos en este momento sobre este plan. Creo que también no era viable el regreso a las escuelas por problemas de infraestructura, de condiciones, de financiamiento. Parecía realmente muy difícil que pudiéramos plantearnos esto como lo hicieron otros países, sobre todo por el tema de los recursos, ¿no? Entonces se propone esta idea de hacer programas de televisión para poder tener un alcance mayor, hacer una serie de compromisos con las televisoras para que pueda haber una amplia difusión. Sin embargo, mira, Mario, tenemos dudas desde qué pasó con la etapa anterior de Aprende en Casa 1, si efectivamente funcionó. Nos han dado algunos datos desde la Secretaría de Educación, creo que nos tienen que todavía ofrecer mayor información, pero la Secretaría señalaba que por lo menos 80% de los profesores tuvieron contacto con los estudiantes, lo cual está bien, pero nos preocupa mucho el otro 20%. El tema que más preocupa, me parece, a las madres y los padres de familia es qué tan efectivo es este aprendizaje vía televisión, porque no nos han dicho cuál va a ser el mecanismo de acompañamiento que van a tener las niñas y los niños en este experimento de usar la televisión masivamente. En otros momentos en la historia de México se ha usado la televisión, la telesecundaria desde 1968, pero siempre hay un complemento de acompañamiento. Y aquí hace falta un instrumento, mucha más claridad para decir cómo van a acompañar a los estudiantes, cuáles van a ser los mecanismos, las estrategias, las plataformas, y yo creo que ese es uno de los temas que tenemos pendientes. Por supuesto que se abran más las brechas, ¿no?, de la desigualdad educativa y académica entre los que tengan todos los recursos a su alcance para poder tener clases diarias por plataformas, etcétera, y otro segmento que ni siquiera va a tener alcance y posibilidad de ver los programas de televisión. Entonces creo que ese es más o menos el panorama y algunas de las dudas que tenemos en este momento. Así es, bueno, parafraseando, bueno, con frases más normales, digamos, lo que ha dicho la autoridad, Marco, es que, pues es que no había de otra. Sí, Mario, muy buenas tardes. Yo coincido en que, dadas las condiciones de sanidad en el país, lamentablemente las opciones para poder arrancar el ciclo escolar son limitadas. Es decir, a diferencia de lo que han hecho otros países que están regresando de manera presencial,
México no tiene bajo control las tasas de contagio de la pandemia, no ha hecho pruebas masivas, no tiene un sistema de rastreo confiable que permita establecer los protocolos en las escuelas para poder identificar aquellos estudiantes, aquellos docentes que pudieran estar infectados por el virus y establecer todas las medidas para su aislamiento y demás. Dado eso, entonces tú tenías dos alternativas. Por un lado, lo que han hecho muchos países de apoyarse en la tecnología, en el Internet, y por el otro lado, utilizar la televisión, el radio, la distribución de materiales impresos en las comunidades más apartadas. Y en el caso de México, por el número importante de estudiantes que supera más ya del 60% que no tiene internet porque o no lo tenía o porque lo tenía por teléfono y ahora ya no tiene esa posibilidad dada la situación económica, pues entonces ya nomás te quedó una alternativa, que es la que anunciaron. Pero como bien apunta Alma, yo coincido con las dudas que ella está planteando. Las mamás, los papás, los docentes siguen a 5 conferencias de prensa ya de haberse realizado con dudas que son básicas. La más importante es cualquiera que esté familiarizado con el proceso de aprendizaje, pues no sabe que no es posible pues solamente prender la televisión y absorber el conocimiento, sino que tú tienes que establecer cuál va a ser la estrategia de acompañamiento de los docentes para que los chicos, a la hora que estén viendo las lecciones correspondientes a su ciclo escolar, puedan aprovechar esas lecciones a partir de ejercicios, a partir de ciertas formas de retroalimentación de sus docentes. Eso no nos han explicado. No han explicado, por ejemplo, qué van a hacer con las mamás, con los papás que ya regresaron a trabajar de manera presencial a la hora que se ha abierto la economía, para que ellos tengan horarios o tengan alguna condición de realmente poder hacer equipo con los maestros de sus hijos y poder aprovechar Sí. estas lecciones de televisión. De hecho, a estas preguntas básicas, la autoridad se ha limitado a decir, uno, que son buenas preguntas, que va a preparar una presentación con datos duros para ver qué aprendimos del ciclo escolar anterior y cómo están tratando de mejorarlo. Y por el otro lado, que bueno, que van a juntarse el fin de semana para ver de qué manera desarrollan un programa de apoyo a las mamás. Me parece que esto sí, en ese sentido, revela que todavía hay una falta de planeación adecuada de la autoridad de cara al tsunami educativo que estamos enfrentando. Sí, desafortunadamente no podemos revertir a años de rezago tecnológico. Lo ideal sería pues tener clases por internet, por medio de plataformas y que todo el mundo pueda interactuar y de esa manera tener un mejor control. Otras dudas que yo tengo en lo personal, por ejemplo, es cómo van a ser trasladados los contenidos educativos tradicionales, de los que vienen en el pensum educativo, en los libros de texto, cómo van a ser trasladados a un lenguaje televisivo cuando los niños están acostumbrados a ver, pues ya ha cambiado mucho el lenguaje televisivo desde hace muchos años. Ya no es lo mismo ver la clase de matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, el Canal 11, con lo cual inició la primera emisión, al lenguaje televisivo de hoy. Es muy distinto. Es decir, ¿en manos de quién va a estar esa producción televisiva? ¿De las televisoras o de la SEP? Muchas dudas de este aspecto, pero lo más preocupante, en mi opinión, también es lo que apuntaban en el sentido de lo que va a pasar con las familias, las dinámicas familiares. Hemos visto también un aumento, por ejemplo, en las denuncias de abuso, de violencia intrafamiliar, muchas de ellas dirigidas a los niños. Están en un entorno muy distinto y los padres de familia van a estar con una sobrecarga de trabajo que va a ser muy difícil también absorber ahora una carga educativa dentro de casa. ¿Qué opinan de esto, Alma? Sí, mira, Mario, lo que estás apuntando es fundamental discutirlo y que se planteen opciones, porque además yo creo que tenemos que considerar que los contextos son muy diferentes. No es lo mismo el contexto urbano que el rural, la misma forma de acercamiento y de seguimiento y de acompañamiento que se puede tener varía muchísimo en un entorno semirural que en un entorno urbano, ¿no?
Antier, el secretario general de la UNAM, de la ONU, lanzó un llamado diciendo que se espera una catástrofe educativa si no los países se ponen realmente en serio a pensar qué vamos a hacer con la educación, porque es una gran pérdida que los niños no vayan a la escuela, a las niñas y los jóvenes, ¿no? Para los jóvenes la escuela es el espacio de convivencia. Antes que otras cosas, muchas veces funciona como ese espacio colectivo, social. Entonces, el hecho de que estamos pensando que millones de niños pueden abandonar la escuela, de que ahorita no cuenten con ese espacio, creo que como bien lo dice Marco, ya esperaríamos que a una semana de que iniciaron estas conferencias, ya hubiera más puntuales y hubiera formas de que pudiéramos saber cómo se está pensando trabajar en los distintos contextos e igualmente también que supiéramos qué efecto tuvieron los programas anteriores, porque así cerramos el ciclo pasado, ¿no? Y yo, bueno, tengo una cantidad de anécdotas, pero eso no es un seguimiento formal, pero todos hemos escuchado anécdotas de que en algunos casos los programas simplemente no funcionaron, no estaban adecuados, no les llamaban la atención a las niñas y a los niños, y creo que en ese sentido necesitamos que la autoridad en su papel ponga atención a responder cómo le vamos a hacer. El llamado de la ONU era la educación debe ser prioridad en el financiamiento y eso esperaríamos hoy, que no se escatimen recursos porque vamos a necesitar muchas estrategias diferentes. Claro, claro. Muy bien, pues Alma Maldonado, te agradezco. Y Marco, siempre un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos en esta edición de Perspectivas desde México y el mercado. En México opina, perdón, ya me confundí. Ojalá nos veamos pronto para hacer una mesa más amplia y con más tiempo. Les agradezco mucho